Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede al provocar una hipertrofia del ventrículo izquierdo? Va a provocar de que haya una gran dificultad para que se relaje. Y cuando hay una dificultad para que se relaje el ventrículo izquierdo, ¿en qué creen que se puede afectar? ¿Dónde ocurre la perfusión miocárdica? ¿En la diástole o en la sístole? En la diástole. Pero si ese músculo está hipertrofiado y está queriendo pues lanzar el volumen, hipertrofiándose y casi siempre contrayéndose, ¿va a poderse relajar? No. Y si no se puede relajar y no va a tener una buena diástole, entonces la perfusión a nivel del miocardio también va a estar alterada. Entonces, por lo tanto, es un músculo estresado, es un músculo que no está llegando a adecuada perfusión coronaria. Pero no por un problema de arteriosclerosis coronaria, ojo, sino por un tema netamente mecánico, porque tienen menos tiempo de relajación, porque tienen menos tiempo diastólico. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, como tiene menos tiempo diastólico, menos tiempo que perfunde la coronaria del músculo miocárdico para poderse ejecutar como tal. Entonces, cuando estamos hablando de una estenosis aórtica severa, cuando tenemos un área menor a 0.75 centímetros cúbicos con una gradiente mayor de 50. Cuando hablo de gradiente ya saben que es de la presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que se va a hacer muy grosera cuando acá estoy con todo el volumen que quiero enviar y encima estoy hipertrofiado, pero por el otro lado a la aorta no le está llegando casi nada porque el agujero es tan chiquito que con la respuesta le llega poco volumen. ¿Estamos? Y una causa importante vimos que era la aterosclerótica, por lo tanto la fisiopatología la tienen que conocer. Generalmente a nivel de la valva, del lado de la membrana basal, pero del lado aórtico, no del lado del ventrículo, sino del lado de la aorta, ocurren justamente estas disfunciones endoteliales con depósito de los lípidos, con depósito, con presencia de macrófagos, quienes comienzan a deglutir a los lípidos y estos presentan a los linfocitos y hay una serie de migración de células a esta zona provocando desplazamiento de la lámina elástica, proceso inflamatorio, proceso de fibrosis, mineralización a nivel de esta zona provocando luego mayor rigidez de esa valva. Y acá hay una diferencia con respecto a cómo afecta a nivel de una estenosis aórtica y cómo afecta a nivel de un problema netamente vascular, por arteriosclerosis vascular. ¿Será lo mismo? Está bien, vemos que sí hay calcificación, que sí hay fibrosis, que sí hay proceso inflamatorio, sí. Pero una diferencia entre lo que es la parte de la válvula. ¿Estás grabando? Ahí va, ¿no? Esa luz. Ah, ya, okay. Esta diferencia que estamos viendo es importante que ustedes la conozcan, porque si bien es cierto, en la valvulopatía aórtica, en estenosis aórtica, estamos diciendo que hay un problema de que hay también los mismos factores de riesgo de aterosclerosis, pero sin embargo hay una diferencia que tienen que conocer. En la válvula hay injuria mecánica, va a haber los nódulos, la mineralización, la calcificación, ¿no es cierto?, a nivel de la válvula, pero en el caso de las arterias ocurre lo que nosotros le llamamos la estría grasa, y esa estría grasa no forma parte de la fisiopatología de la estenosis aórtica en una válvula aórtica. ¿Estamos? Acá sí, en los vasos en generales hay disfunción del endotelio efectivamente, pero acá hay presencia de estría grasa, hay presencia de células espumosas y otra gran diferencia que esta en una arteria cualquiera se puede romper, justamente puede haber una disrupción de esta placa y puede trombosarse, lo cual no ocurre en una válvula aórtica.
Entonces, es importante que ustedes sepan que conforme la válvula se va lesionando en el tiempo con todos los factores de riesgo que no lo modifica, a pesar de que pueden ser modificables, la dieta, la alimentación, el peso, ¿cómo se llama? La hipertensión, el cigarrillo, etcétera, 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 y no se va tomando ningún tipo de estrategias en el camino, va a pasar de un válvula en la cual estaba toda muy bien, pero con muchos factores de riesgo, a una zona en la cual va a haber esclerosis aórtica, ya en donde ya hay inflamación, infiltración linfoidea, hay miofibroblastos que están presentes, hasta ya llegar un momento donde hay una progresión tremenda con una estenosis franca y una obstrucción importante de las válvulas. Y acá ya hay prácticamente calcificación. Entonces, ¿qué sucede? Que conforme pasan los años, ya nosotros vemos que ha pasado bastante tiempo en la cual los pacientes puedan haber estado en una etapa de modificación de todos sus riesgos, lo cual no se hace y ya el cambio es irreversible. Entonces, inflamación, fibrosis, calcificación, y vemos la válvula cómo se queda. Y nosotros vemos, por ejemplo, acá hay una estenosis, y miren, no sé si ven en el primer recuadro, es una válvula normal, ¿sí? Una válvula normal, pero ¿qué ocurre cuando hay una obstrucción? Cuando hay una obstrucción no hay una apertura como acá, una apertura entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces, sonográficamente, ecocardiográficamente, ustedes más bien lo que van a notar es que va a haber como un flujo turbulento que trata de pasar por esa zona estrecha que la válvula está estenosada. Y esta situación de flujo que no puede pasar, ya no es un flujo laminar, es un flujo turbulento, ¿qué creen que puede ocasionar? Un soplo. Y esa es una de las características importantes de las válvulopatías. Se puede ver la válvula calcificada y vemos que dentro de lo que es la historia natural de la evolución de una estenosis aórtica, que vimos que es bien larga hasta que ocurra ya la situación de obstrucción, vemos que normalmente a través del tiempo no va a haber ningún síntoma, va a estar casi tranquilo, pero ya cuando hay sobrecarga del ventrículo izquierdo, ya van a haber síntomas que van a comenzar a aparecer. ¿Y qué sucede? Comienzan a aparecer síntomas como por ejemplo la disnea, el dolor y el síncope. Y vemos que cuando ocurre esto, prácticamente ya los cambios han sido completamente severos e irreversibles. Es decir, ya hay aumento de la presión a nivel del ventrículo izquierdo con cambios estructurales, con hipertrofia ventricular. Es decir, que si está hipertrofiado el ventrículo izquierdo, que la aurícula izquierda, para que vacíe al ventrículo izquierdo, va a hacer más esfuerzo o menos esfuerzo. Más esfuerzo, porque está encontrando un ventrículo hipertrofiado, con resistencia, con aumento de presión. Entonces la aurícula izquierda va a comenzar a manejar volúmenes y presiones incrementadas para poder vencer al ventrículo izquierdo. Y entonces, ¿qué va a pasar con la vena pulmonar que quiere vaciar a la aurícula izquierda? También va a hacer esfuerzo para poder vaciar hacia la aurícula izquierda, porque está manejando presiones incrementadas a consecuencia de que no puede vaciar hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a suceder a nivel del capilar de la vena pulmonar? Va a manejar presiones incrementadas en los capilares. Y cuando aumenta la presión a nivel de los capilares, ¿qué va a provocar? Va a provocar que salga líquido al intersticio. ¿Y qué intersticio estará por ahí por el pulmón? Los alveolos. Entonces va a comenzar a trasudar, va a comenzar a llenarse los alveolitos con líquido, producto del aumento de la presión de las venas capilares, producto del problema que está ocasionando
a nivel del aumento de las presiones a nivel de la aurícula izquierda, la cual también es consecuencia de que no puede vaciar a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿O yo solita me estoy siguiendo? ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Entonces, por lo tanto, para que haya eso, ya pasó cambios funcionales, pasó cambios hemodinámicos y pasó cambios estructurales. Entonces, por lo tanto, ya cuando el paciente viene con síntomas, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya hay toda esa serie de consecuencias que hemos visto y por lo tanto 75% de pacientes fallece a 3 años de comenzados los síntomas. Por lo tanto, es importante actuar en los factores de riesgo y es importante actuar apenas haya cualquier manifestación de sintomatología y no esperar que comience a aparecer una u otra. Entonces, decimos que en la historia natural, que conforme pasan los años, vamos a tener que los síntomas ocurren cuando ya hay una establecida estenosis aórtica con cambios estructurales. Y vemos acá que definitivamente vamos a tener la sobrevida cae dramáticamente cuando tenemos una calcificación moderada a severa de la válvula aórtica. Por lo tanto, la idea es actuar oportunamente. Y miren acá, esto es para que vean ustedes el comportamiento de la sintomatología. Tenemos de que lo primero y el más grave síntoma que puede causar la muerte viene a ser cuando hay disnea. También cuando hay síncope y también cuando hay angina, pero de los tres, el más peligroso, digamos, el que ya me dice que puede haber riesgo de muerte, es cuando hay disnea. Porque cuando hay disnea es porque hay insuficiencia cardíaca izquierda, que es lo que le acabo de decir, cuando hay aumento de la presión de las venas, de los capilares de las venas pulmonares. Entonces, es asintomática durante muchos años, es sintomática ya cuando está en etapas tardías, es progresiva y lenta, puede provocar muerte súbita y la progresión de la estenosis va a variar con la amplitud y lógicamente puede ser mucho más rápida si se juntan muchos factores de riesgo aterosclerótico. Ahora, en esto es para explicarles qué ocurre exactamente con respecto a la fisiopatología y la aparición de los síntomas. Cuando hay obstrucción del flujo de la salida del ventrículo izquierdo, porque hay una válvula estenosada, van a haber varios fenómenos. Uno de ellos, de que voy a aumentar la presión del ventrículo izquierdo para provocar, justamente para poder vaciar hacia la aorta, provocando una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y al momento que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo ya estoy provocando disfunción del ventrículo izquierdo, por lo tanto, retrógradamente, aumentando presiones, aumentando volúmenes, aumento de la presión de la vena capilar, de los capilares de la vena pulmonar. ¿Qué pasa por otro lado? Voy a tener aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, lo que me va a ocasionar disminución del tiempo de la diástole. Esto va a hacer que haya disminución de oxígeno en el miocardio, lo que estábamos comentando. Menor tiempo diastólico, menor perfusión a nivel del miocardio y menor oxigenación. Por lo tanto, el paciente que va a comenzar a presentar dolor torácico. ¿Qué va a presentar acá? Disnea. ¿Qué va a presentar acá? Dolor torácico. Y este aumento del consumo de oxígeno por el miocardio puede provocar, por una cuestión mecánica, simplemente por el tiempo, por el aumento del consumo de oxígeno, isquemia, pero no porque haya una enfermedad aterosclerótica de la arteria coronaria, sino por un tema netamente hemodinámico y mecánico. Y por otro lado, ¿qué va a ocasionar? Aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo porque no se puede relajar, disminuyendo la presión de la aorta. ¿Qué pasa cuando hay una disminución de la presión de la aorta? Es decir, no le llega flujo a nivel de la aorta. ¿Qué va a ocasionar? Que la aorta no tiene
tiene volumen para poder enviar hacia el cerebro, lo que va a ocasionar síncope. El síncope es una de las manifestaciones de la estenosis aórtica, al igual que la disnea o insuficiencia cardíaca izquierda, así como el dolor torácico. Y el otro síntoma primordial es el síncope, porque no llega a nivel justamente cerebral, por esta disminución y por esta gradiente de presiones entre el ventrículo y la aorta en forma muy grotesca. ¿Qué ocasiona eso? Que el paciente está caminando, está haciendo sus actividades o incluso en reposo y pierde bruscamente el conocimiento, pero esto es reversible, dura poquísimos segundos, no tiene ninguna secuela luego que se despierta, pero que ya me está hablando de que hay una hipoperfusión cerebral. Y otra cosa importante, ¿cómo creen que deben estar los pulsos en este paciente si no llega sangre a nivel sistémico? Los pulsos son pequeñitos, es decir, poco amplios. A eso se le llama parvus y de ascenso lento, o sea, tardus. Los pulsos son parvus y son tardus. Entonces, ¿qué cosa va a haber con mi paciente? Dolor torácico en un 38.4%, va a haber síncope, pero también equivalentes como por ejemplo mareos, presíncope, convulsiones, muerte súbita por hipoperfusión cerebral, va a haber disnea por insuficiencia ventricular izquierda y la presencia de un soplo, como les he explicado, por la generación de la turbulencia de todo ese flujo que quiere entrar por un agujero pequeño. El síncope puede ser ortostático y de esfuerzo, pero se produce por hipoperfusión cerebral y aparece cuando hay vasodilatación periférica con flujo sistólico fijo o disminuido. Hay que diferenciar el síncope del presíncope. En el caso del presíncope es lo mismo que el síncope menos la pérdida súbita, menos la pérdida de conocimiento. ¿Cuáles son los tres criterios para decir que es síncope? 1. Pérdida súbita del conocimiento. 2. Con pérdida del tono postural. Y 3. Que sea reversible. Reversible, que dure pocos segundos. En cambio, en el presíncope hay los dos últimos, más no hay la pérdida del conocimiento. La disnea, ya cuando ya un paciente con estenosis aórtica, es decir, que yo ya sé que porque le oculté y encontré un soplo y ese foco aórtico, ¿y en qué momento será este soplo? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Por qué? Porque justamente en ese momento, cuando el ventrículo izquierdo quiere mandar la sangre hacia la aorta, es cuando nos vamos a dar cuenta del defecto. Porque justamente en la sístole es donde va a haber el tema de que no va a poder pasar por ese agujero y se va a ocurrir la turbulencia, el flujo turbulento. Por eso es el que genera el soplo. Entonces el soplo de estenosis aórtica es sistólico. Y lógicamente que cuando yo encuentre un paciente con un soplo sistólico, un foco aórtico, y pienso que es estenosis aórtica, y el paciente me dice que le falta el aire, entonces ya sé que es de mal pronóstico, que probablemente ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, que generalmente me dice que ya está avanzada la enfermedad y que probablemente tiene riesgo de poca sobrevida. Y esto ocurre por la disminución de la distensibilidad y deterioro de la capacidad contráctil del miocardio. La angina ocurre, como lo mencioné en el gráfico anterior, un 38.4%, no es el más grave, pero sí es el más frecuente y se asocia con coronarias normales, y ya saben que es por el aumento del oxígeno, por esa diástole que no, digamos que no se le permite al ventrículo izquierdo por estar constantemente hipertrofiado. El pulso es pequeño, es lento, es parvus, es tardus, generalmente se acompaña de un realce precoz que le llaman anacrotismo y la presión suele ser baja. Miren cómo está la gradiente. ¿Se acuerdan el gráfico que yo les había mencionado? ¿Se acuerdan? Que les dije, miren cómo está, esto no estaba por acá. ¿Se acuerdan? Esta es la contracción del ventrículo, ¿ya? Y la aorta estaba por acá. Conforme va vaciando el ventrículo, la presión de la aorta va llenándose, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede acá? Miren cómo está la presión de la aorta. Baja. ¿Por qué?
porque no le llega, porque está desmosado la válvula aórtica. Entonces, ¿y qué encontraré en la palpación? El latido va a ser muy activo y va a estar desplazado lateralmente porque hay hipertrofia ventricular. También puede haber un doble impulso apical, que es importante saber generalmente porque hace un esfuerzo la aurícula para poder vencer hacia el ventrículo hipertrofiado, y ese esfuerzo que hace la aurícula también me hace hacer que haya como un impulso apical, pero producto por la contracción auricular. Y lógicamente la primera es por la sístole auricular y la segunda es por la sístole ventricular. La ocultación, el primer ruido va a ser normal, va a haber un clic de apertura protosistólico. El segundo ruido va a estar prácticamente abolido porque va a estar como que continuado por el soplo sistólico. Puede haber un desdoblamiento paradójico del segundo ruido y puede aparecer un cuarto ruido cardíaco, ¿no? ¿El cuarto ruido cardíaco qué cosa es? La sístole auricular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando hay un gran esfuerzo sobre el vaciamiento de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Y qué características tiene este soplo? Es un soplo mesosistólico, es entre el primero y segundo ruido, por eso es mesosistólico, comienza después del primer ruido, se acompaña al inicio de un clic de apertura. Su irradiación generalmente es hacia el cuello y puede también irradiarse hacia la región mitral y la región carotidia. Es eyectivo, de baja frecuencia, rudo, áspero y puede presentar el fenómeno de Gallavardín, en la cual, siendo un problema aórtico, puedo ocultarlo también en el área mitral. Pero tiene que ser todas las características de la aórtica, es decir, rudo, eyectivo y también que se irradie hacia el cuello. Entonces estamos hablando que esa patología definitivamente es aórtica. Y a ver si escuchan este soplo. No sé si lo iban a escuchar. Es rudo, es áspero. Entonces ustedes no duden en diagnosticar cuando escuchen este soplo y lo escuchan en la válvula aórtica que está frente a un paciente con estenosis aórtica. En la insuficiencia aórtica también ustedes recuerden algo, y de repente con este gráfico vamos a poder resumir lo que es la insuficiencia aórtica. ¿Qué ocurre cuando yo quiero justamente mandar el volumen del ventrículo izquierdo hacia la aorta?